Vamos a orar entonces y acompáñenme ahí en el lugar donde están con mucha reverencia. Oremos al Señor juntos, dando gracias por su buena bondad al concedernos hoy este día. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro buen Dios. Amado Padre, aquí estamos, Señor, como se ha podido hacer cada mañana en lo que llevamos de este año que tú has concedido, Señor. Venos aquí un día más, una mañana más, y con ese regalo, Señor, que tú nos das de tener la vida y la salud cada mañana. Te damos gracias, bendito Dios, por ese regalo, por tu gracia y tu misericordia, aunque nos sostienes, Señor, siempre. Eres fiel, Señor, y nos guarda, nos has guardado y nos guardarás, porque eres fiel, Señor, a tu palabra. Y aquí estamos, Señor, comenzando un día por tu buena voluntad. La vida y la salud que hoy nos concedes, te decimos gracias, puesto de acuerdo, Señor, por las fuerzas que nos das para poder cumplir nuestras funciones vitales, Señor. Gracias por el día de ayer, por todas tus bondades. Gracias, Señor, por lo que llevamos de esta semana. Han habido dificultades, ha habido momentos difíciles. Muchos de nuestros hermanos aquí muy seguramente han pasado momentos difíciles, algunos momentos buenos, Señor, y por todo te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes todo bajo tu autoridad, tu control, y qué bueno que es así, porque tú eres perfecto, Señor, y ninguna de tus criaturas lo es aún. Y tú eres quien ha establecido todo en tu autoridad soberana, Señor, y por todo te damos gracias. Padre, puesto de acuerdo, te damos gracias porque lo que escuchamos en las noticias fue que cuando este fenómeno natural tocó suelo, automáticamente empezó a degradarse. Y eso, Señor, pues implica menos tragedia, menos estragos como se esperaba, Señor. Has guardado la integridad de tu pueblo, de muchos de nuestros hermanos, de muchas personas. Algunos no sabemos hoy, Señor, recibiremos información, tal vez de pérdidas también, pero tú, Señor, eres bueno y por encima de cualquier situación que se haya generado aún en ese estado menos débil, más débil, Señor, te decimos gracias por tu buena voluntad y por tu buena providencia, Señor, para tu pueblo en esa región. Gracias porque has guardado la integridad de nuestros seres queridos, amigos que tenemos en esa zona, muchos de nosotros, Señor. Gracias por todo ello, Señor. Te pedimos, Señor, asimismo, perdón por nuestras faltas para comenzar esta mañana. Perdón por nuestros pecados. Siempre debemos estar atentos, Señor, a estar confesando las faltas que cometemos a causa de nuestra carne, de nuestros enemigos, frente a los cuales tenemos esa lucha constante a diario y somos tentados, puestos a prueba, Señor, por como lo hemos aprendido, por tu palabra ya nos lo enseña, pero aquí estamos sostenidos por tu gracia, con tu diestra de poder y tu misericordia, Señor, y en lo que te hemos ofendido, te pedimos, Señor, que nos perdones con el poder de tu gracia, que es mayor que nuestro pecado y nuestra maldad, y que nos revele, Señor, aquellos detalles mínimos que aún no los consideramos importantes en nuestra naturaleza humana, pero que delante de ti no pasan desapercibidos porque tú eres perfecto infinitamente, Señor, y ante ti no hay posibilidad de presentarnos con la más mínima mancha o la más mínima debilidad, pero tu gracia es mayor, Señor. Por eso te pedimos perdón y de aquellas faltas ocultas, pecados ocultos que no recordemos porque no los consideramos, te pedimos, Señor, que nos cubras con tu gracia en todos ellos, Señor. Hemos aprendido, Señor, que nuestra perfección
se fundamenta en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, porque en Él somos lo que no podemos ser, Señor. Y por Él es que somos afectos de ti. Por eso te decimos gracias, porque nos has unido nuestro Señor Jesucristo, el perfecto, el santo, y te decimos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por estar siempre a nuestro cuidado, guardándonos, porque tu palabra se lo dice, que cuando somos entregados a ti, tú nos recibes, tú nos guardas y no nos sueltas y que no nos perderemos. Y qué bueno es entender esta verdad y que esto es una realidad y de que podemos dar testimonio, Señor. Gracias, bendito mi Rey. Gracias, Jesús. Señor, queremos comenzar este tiempo de devoción para meditar hoy tu palabra, alimentarnos de ella, para ser fortalecidos, para ser animados, sostenidos, aconsejados, recordados, Señor. Y como lo hacemos en nuestras oraciones, te decimos, Señor, por humildad delante de ti, háblanos que tus siervos escuchan. Y que seamos humildes para escuchar tu palabra, que seamos humildes para oír tu voz, para que meditemos en ella, para recordar muy seguramente lo que ya hemos aprendido, aprender, aclarar y profundizar en tu verdad. Para hoy ser fortalecidos y para ser bien por tu palabra siempre, cada día. Gracias, bendito mi Rey, por este momento y por este tiempo entonces que nos permites compartir unidos como una sola familia, Señor, aferrados a tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, Señor, y en ella encontramos palabras de vida eterna, como lo dijo Pedro. Somos aquí fortalecidos y guardados en santidad para tu gloria, Señor. Háblanos entonces, que todos tus siervos aquí en esta mañana, con humildad y con sencillez, escucharemos tu palabra, Señor. Gracias, bendito Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos colocamos en tus manos. Amén, Señor, y amén. Octubre 10. Sostenido por la oración. Los israelitas han abandonado tu pacto. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Primera de Reyes 19:14. Una cierta conferencia de pastores una vez organizó un seminario que trató sobre la desesperación y la depresión en el ministerio, de una manera que fue fenomenalmente alentadora y horriblemente desalentadora. Fue el seminario más concurrido de toda la conferencia. Un evento solo para estar de pie, los pastores, algunos acompañados por sus esposas, buscando esperanza y respuestas sobre qué hacer cuando se enfrentaban a un severo desaliento en el ministerio. El profeta Elías habría sabido cómo se sentía el ministro más afligido en esa habitación. Experimentó desesperanza en su propio ministerio. Una vez se paró solo frente a 450 hombres armados, profetas del falso dios Baal, que se oponían totalmente a él, y experimentó a Dios descender en grandioso poder y vencer a sus enemigos. Sin embargo, inmediatamente después de esto recibió un mensaje amenazante de la reina Jezabel y huyó al desierto. Pasó una noche abatido en una cueva, convencido de que era el único que quedaba que era celoso de Dios. Y en ese estado de abatimiento, Dios se reunió con Elías y lo alentó, sobre todo con esta promesa: dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Primera de Reyes 19:18. Tu fe y crecimiento en la semejanza con Cristo son de gran aliento para tu pastor. El apóstol Pablo, al enterarse de que la joven congregación en Tesalónica todavía estaba firme en su fe, escribió: ahora sí que vivimos, y describió todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes. Primera de Tesalonicenses 3, del 8 al 9. Los siervos de Dios en todas las áreas del ministerio no son inmunes al desaliento. El camino del servicio cristiano está lleno de altibajos. Hay días encantadores y días desastrosos. Cuando estamos desanimados, puede parecer difícil seguir adelante, pero Dios usa a su pueblo para defender a los pastores y líderes ministeriales por su fe y crecimiento y por sus oraciones.
Cuando C. H. Spurgeon mostraba a la gente alrededor del tabernáculo metropolitano de Londres, los llevaba abajo para mostrarles la sala de máquinas. No había máquinas allí, en cambio, había cientos. Aquí había cientos de personas, se reunían cada domingo por la mañana para orar por Spurgeon mientras predicaba. Sabía que la eficacia de su ministerio dependía de aquellos que oraban y del Dios que respondía a sus oraciones. Si estás en el ministerio, ya sea pagado o no, y te sientes desanimado, considera esto. Has impactado vidas por la eternidad. Mira hacia atrás en los últimos 2 años y entre las dificultades podrás ver evidencias de la obra de Dios a través de ti. Deja que eso te anime y quien quiera que seas, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que escribiste una nota de aliento u oraste por aquellos que sirven en el ministerio a tu alrededor? Es de vital importancia que lo hagas, incluso si estos líderes continúan predicando y enseñando los mismos mensajes y ministrando de la manera exacta que siempre han tenido. Tendrá un efecto mucho mayor cuando simplemente oremos por ellos con fe. Todos nosotros tenemos la responsabilidad, de hecho, el privilegio de hacerlo. Primera Tesalonicenses 2, 17 y 3, 13. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos el tema de hoy. Como dije, y si lo pudieron notar, guarda mucha relación con lo que ha sucedido entre ayer y hoy, ¿cierto? De buscar ser sostenidos por la palabra y por la oración. E perdón, ese es el título que le dio a Isaías, sostenido por la oración. Y dentro del pasaje del devocional, pues nos cita Primera de Reyes 19:14. Y todos conocemos seguramente esa historia del profeta Elías y de su ayudante Eliseo, ¿no? Y todos conocemos la historia de lo que pasó allí en este momento. Recordemos allí el versículo 14 porque él lo partió en dos, digámoslo así. Dice ahí el versículo, y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitarme. Qué hermoso pasaje porque allí vemos una gran realidad, como lo dice Alistair en el contexto de esta página, de este devocional, de lo que nosotros podemos experimentar, podemos llegar a sentir. Ser cristiano no es sinónimo de nunca jamás, aquí en este lado, volver a sentir miedo, susto, perdóname la redundancia, e incluso de llegar a sentirnos desanimados, sin fuerzas, deprimidos. Me gusta un título de un texto, no recuerdo ahorita el autor: los cristianos se pueden deprimir y eso no anula nuestra naturaleza de hijos de Dios en ese sentido. Vemos aquí un ejemplo de un siervo de Dios, un gran siervo de Dios, como conocemos la historia del profeta Elías, en cuya presencia estaba él, así lo dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y aún así, en este instante, entre muchos otros, se sintió mal, como decimos nosotros, al extremo que se refugió y se escondió en una cueva porque tuvo miedo. Llorar, tener miedo, tener susto, desaliento, desánimo, falta de fuerzas, etcétera. Hermanos, no somos ajenos, ninguno, a ese tipo de situaciones. El problema está en dejarnos llevar por ello y que esos sean instrumentos de pronto para que abandonemos el camino del Señor. Ya eso es otro basurero. Ya eso sí hay que ponerle cuidado, ¿cierto? Ya ahí sí hay que tener cuidado. El Señor le dio una respuesta a Elías. Permítame meditar un momentico allí el contexto del versículo y después pasamos a meditar lo que Alistair nos invita hoy a pensar. El Señor le dio una respuesta a Elías.
y le declara, entre otras cosas, que la casa de Acab, impíos, ¿cierto? Ellos será arrancada y que el pueblo de Israel será castigado por sus pecados. Y muestra que y le muestra a Elías que él no se quedó solo como él lo pensaba y lo aseguraba, ¿cierto? Que él había supuesto eso y también al mismo tiempo que un ayudante le iba a ser levantado para acompañarle. Todos conocemos pues la historia que se une allí a la narración bíblica a Eliseo, ¿no? Hermanos, una gran verdad empezamos a meditar aquí. El Señor conoce los que son suyos. Elías estaba convencido por lo que vio sus ojos que él había quedado solo y que él era el único siervo de Dios. Y eso es lo que esa gran respuesta que el Señor le dio. Nos imaginamos tal vez cómo le cayó a Elías, como decimos nosotros, tal vez como un baldado de agua fría. No, Elías, eso es lo que usted ve. Yo me he guardado un remanente, que es la palabra que usa la escritura. Entonces, usted no los puede ver porque son míos, yo los conozco. Nosotros vemos con los ojos humanos, pues son los que tenemos, pero Dios ve a la gente con otros ojos, ve a la gente bajo otra óptica, como decimos nosotros. Y la gran verdad, hermanos, que hemos aprendido en la escritura, en este contexto, ¿cierto? Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los suyos. En medio de la iglesia visible está la iglesia invisible y esa iglesia solo la conoce Cristo. Y recordamos las palabras del Señor en contexto con esta verdad. Señor Jesús dijo un día: yo conozco mis ovejas y ellas oyen mi voz. Yo las cuido y me siguen. Todos conocemos ese pasaje. Y eso es una gran verdad. Este primer párrafo, esta primera parte, hermanos, nos anima a una reflexión precisamente sobre el desaliento y el desánimo. Tal vez algunos de ustedes hoy en esta mañana han vivido esta situación, tal vez se sienten así incluso en este instante, porque no sabemos qué problemas o qué situación tal vez estén enfrentando muchos de los aquí presentes, en muchas áreas de sus vidas, la salud, la economía, asuntos sentimentales, de seguridad, etcétera, sea del tema que sea, y tal vez en este momento te sientas desalentado, tal vez te sientas incluso abandonado, ¿cierto? ¿Por qué me has abandonado? Tal vez le has dicho así al Señor, muy seguramente, sin fuerzas. Incluso algunos llegan a pensar, yo he escuchado frases como estas: ¿para qué creí? ¿Para qué me trajo el Señor? ¿Cierto? Como dijo Job, más me hubiera sido a no haber nacido. Como dijo Job, parafraseado, todos conocemos ese pasaje. Las circunstancias que enfrentamos en este mundo, hermanos, no son fáciles, son muy fuertes, son como ese huracán que inicialmente fue categoría 5. Así son las circunstancias para muchos, y son fuertes y arrecian con tempestad, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Entonces, eso nos invita aquí a el devocional en la primera parte. Muchos de nosotros, hermanos, pasaremos por una tragedia, seguramente, que alterará nuestra vida en algún momento de esta corta existencia, porque nuestra existencia es corta. Así una persona, perdóneme esta paréntesis, llegue a los 100, 105 años de vida, como vemos que celebran algunas personas, nos parece mucho, 100, 105, 110 años. Creo que un chino por ahí recientemente le celebraron 117 años de vida, ¿no? No sé si recuerdo mal. Aún ese poco de años, eso es una existencia muy corta ante el gran, majestuoso tiempo de Dios, hermanos. Es muy corta nuestra existencia, pero el desafío más profundo, hermanos, de la vida no es superar entonces una dificultad, una catástrofe en todo el tiempo que permanezcamos aquí, sino vivir una vida como Dios nos lo enseña en su palabra, que debemos procurarle, debemos vivir.
No es superar una catástrofe única en la vida para la mayoría de nosotros. El mayor desafío que la Escritura nos enseña en contexto, el mayor desafío en un momento dado es saber sortear los desalientos más comunes que enfrentamos en nuestra vida. Estamos en una academia, podemos decirlo, en una escuela. Me gusta mucho una frase de uno de los pastores contemporáneos que enseñan fielmente la Escritura. Y él tiene esta frase: la pedagogía de Dios para el hombre es el dolor. Es el dolor. La pedagogía de Dios para el hombre es el dolor. Suena duro, tal vez suena lamentable, pero es una gran realidad, hermano. Allí es donde aprendemos, allí es donde somos forjados, somos purificados. Como sabemos, el oro se refina en el fuego, en el horno, hermano, a altas temperaturas. Ahí se refina el oro. Y entre más alta es la temperatura en el horno, más se le quita la escoria y la impureza al oro, al punto que en algún instante, cuando la temperatura llega casi a los 2000 grados centígrados, se refina el oro puro y sale oro de 24 quilates, hermano. Pero la única manera de obtener ese oro en esa pureza es llevándolo a temperaturas cercanas a los 2000 grados centígrados. Así somos nosotros. El dolor es la pedagogía de Dios para nosotros. Y que lo vivimos, lo vivimos. Y como comentó y enseñó una vez el pastor David, yo también alguna vez les he comentado. Si alguno pudiera decir en este momento, y que bueno, en ese sentido humano, no, yo hasta ahorita, gracias a Dios, me ha ido bien, no he tenido dificultad, qué bueno que Dios le ha dado ese descanso, pero hermanos, que le va a llegar en lo que le resta, eso no, porque que le llega en algún momento, le llega, porque no hay acepción de personas para esto que estamos hablando, y Dios sabe cómo tratarnos a cada uno. Entonces, el mayor desafío, repito, en un momento dado nuestro aquí es saber sortear. Ahí demostramos la madurez, conocimiento, cómo sorteamos los desalientos más comunes. Hermano, ¿tú por qué no volviste a la iglesia? Pastor, es que no he tenido fuerzas. El error más grande que se puede cometer cuando llegan estas circunstancias, hermanos, es aislarnos como lo intentó hacer Elías. Alejarnos, meternos en la cueva, dejar a los hermanos, dejar a la iglesia, abandonar la oración, abandonar la escritura. Lamentablemente, muchos toman esta decisión y hacen esto. Ese es un error gravísimo que no podemos hacer cuando nos lleguen estas situaciones. Necesitamos ser alentados, necesitamos ser animados, necesitamos que alguien ore por nosotros porque estamos sin fuerzas en ese momento. Necesitamos que se nos predique el evangelio. Yo ya conozco el evangelio, pero necesitas aquí que se te predique el evangelio, porque Él es el que da ánimo, vitamina a tu espíritu, a tu corazón y a tu alma. La palabra de Dios, aún en los asuntos más sencillos, con el tiempo, si no les ponemos cuidado, hermanos, son como una gota que empiezan a acumularse en un balde, y ese goteo va llenando el balde, a lo último generan desánimo, y lo hará si le permitimos que se acumulen esas gotitas en el balde. Aún las situaciones que son sencillas, así las consideramos, sepámoslas tratar y manejar. Dios sabe exactamente quién soy, quiénes somos cada uno de nosotros. Es el único que nos conoce. Y Él sabe cómo tratarnos. Él sabe de cuál pie específicamente yo estoy cojeando. Él sabe de qué pie estamos cojeando cada uno de nosotros. Él conoce nuestros pies y cómo cojeamos y con cuál pie es que cojeamos. Isaías lo ilustra en las siguientes palabras. Me gusta mucho como Isaías el profeta. Dice Isaías 41, 13, 14, porque yo soy el Señor tu Dios,
que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, y usa una palabra fuerte, hermanos. Isaías ahí, en esta versión dice, no temas, gusano de Jacob, ustedes, hombre de Israel, yo te ayudaré. Declara el Señor, tu Redentor es el Santo de Israel. Isaías 41, 13 al 14. Hermanos, una frase muy grande, que es el contexto del devocional de hoy, que estaré diciendo, repitiendo varias veces en el transcurso de estos minutos, es la siguiente, hermanos. No necesitamos una vida más fácil, necesitamos un Cristo más grande en nuestro corazón. Porque aunque decimos conocer a Cristo, aunque decimos tenerlo en nuestro corazón, aunque decimos amarlo, etcétera, muchos, ese Cristo que confiesan de esa manera es aún muy chiquito en el corazón. Y por eso es que en esa naturaleza humana débil que aún tenemos, cuando llegan estas circunstancias que hemos mencionado, son derribados. Eso no es un pecado ni condena a nadie, pero aquí es donde necesitamos ser instruidos en ese tipo de situaciones, cómo enfrentarlas. No necesitas una vida más fácil. No estamos creyendo en Dios, ni nos ha sido dada la fe para reclamar una vida más fácil, un camino de rosas en este mundo. No, para eso no nos fue dada la fe. La fe nos fue dada para creer en Cristo, para confiar en Él en medio del valle de sombra de muerte que seguramente hemos atravesado, estamos atravesando o vamos a atravesar. Para confiar en Él, porque Él lo dijo. Recordamos las palabras y son claras y contundentes. Él dijo un día, en el mundo tendrán aflicciones. No dijo, es posible que van a tener aflicciones. Jesús no dijo eso. Él lo aseguró, en el mundo tendrán aflicciones. Y después nos dijo, pero confíen, yo he vencido. Confíen, dijo él. Confíen. Yo estoy con ustedes. Yo les ayudo, hermanos. Y el objetivo de la vida cristiana y desarrollar una fe no es para reclamar una vida más fácil. No. Ni una vida más difícil. No. El Señor es Señor en nuestras vidas y Él ya nos trazó todo a nosotros. Él ya escribió nuestra vida a cada uno. No necesitamos una vida más fácil. Necesitamos es un Cristo más grande en nuestro corazón para confiar en Él. Para recordar las palabras de Habacuc. Si estoy contento y todo me está saliendo bien, gracias, Señor. En ti me regocijo. Y si falta el fruto en los campos y todo lo que dice Habacuc, y aunque en la higuera no haya frutos y en el aprisco no hayan ovejas, con todo también me regocijo en el Señor. Cristo es inagotable, no se cansa. Necesitamos un Cristo más grande, el Cristo que no cesa de interceder por nosotros. Cuando nuestra fe se hace débil por causa de las circunstancias, como lo dijo, yo he rogado al Padre para que tu fe no mengue, y eso es lo que Él hace constantemente, sin dormir incesantemente, para ser alentados. Él intercede por nosotros constantemente. No necesitamos. Esto hay que repasarlo porque hoy en día el posmodernismo está enseñando un cristianismo que es totalmente contrario a la verdad del evangelio. Y están llevando a las personas a lo contrario. No necesitamos una vida más fácil. Es una vida de confianza en Dios. Entender la grandeza de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, la gracia y la misericordia de nuestro Dios y sus designios. Comprender qué significa ello. Hermanos, podemos meditar. Hay dos maneras de vivir respecto a este asunto como creyentes.
Una de ellas es volverse gradualmente, perdónenme, uso una palabra, gradualmente cínico. ¿Cómo así? Al permitir que los desalientos de la vida te saquen de golpes del gozo profundo, del destino eterno y del disfrute del regalo que Dios dio en la conversión. Perder el gozo de la salvación, el gozo de la comunión. Y siguen llamándose cristianos, pero su vida da una evidencia totalmente contraria. La segunda es aprovechar los desalientos de la vida para profundizar en la realidad de Dios y en las doctrinas que confesamos y decimos saber y de qué manera realmente las hacemos realidad en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos para vivir de esta segunda manera? Bueno, el tercer párrafo habla precisamente aquí al Istair del concepto de la fe y del crecimiento. Tu fe, mire cómo empieza el tercer párrafo, el devocional. Tu fe y crecimiento en la semejanza de Cristo son de gran aliento. Y aquí en una forma particular, dice aquí al Istair para tu pastor, porque el devocional de hoy todo tiene un toque muy especial si lo analizamos con Rubén. Nos está dando palabras para saber enfrentar y manejar esto que acabamos de meditar hasta aquí, pero de la mitad hacia abajo nos invita también a meditar en ese tema de cómo estamos ayudando, guiando, cumpliendo nuestro papel, ¿cierto? Sobre los ministros del Señor que Él ha colocado en la iglesia. Y mira cómo comienza el párrafo 3 al Istair. Tu fe y crecimiento en la semejanza con Cristo son de gran aliento para tu pastor. El tercer párrafo habla de fe y de crecimiento. El crecimiento. Y buena pregunta. ¿Y cómo es el crecimiento que yo debo tener o que se debe tener? Bueno, la Escritura nos enseña al respecto. Lo primero es que tenemos que sacar las ideas de este mundo, ¿no? Que están totalmente descontextualizadas de la palabra. Este mundo que está bajo juicio, que no conoce al Señor y cada vez se aleja más de Dios por sus nuevas formas y filosofías que adoptan para estas vidas, ¿cierto? La vida que vive el hombre hoy contemporáneo. Hermano, el crecimiento puede ser lento. Es más, es lento. Pero el crecimiento lento es real. Tal vez sientas, amado hermano, que tu crecimiento en Cristo es extremadamente y dolorosamente lento. Yo he crecido muy poco. Pues no te desalientes por ello. Eso es bueno. No conformarnos, no, pero eso es bueno. Una pregunta buena para hacerlos aquí. ¿Qué cristiano sano está felizmente contento de su crecimiento mientras navega tranquilamente por este mundo caído? Buena pregunta. Los cristianos sanos, conforme a la Escritura, el término sano, los cristianos sanos muchas veces se confunden, incluso por su ritmo lento de crecimiento. Por eso es bueno hacernos una autoevaluación en este aspecto. Esta es la tarea, hermanos, permítame decirlo, esta es la tarea bendita de un corazón vivo para Dios y vivo para el gozo y la belleza que enseña la palabra. Debemos modelar en nuestra vida la belleza del Evangelio. El crecimiento y la madurez como tarea diaria debe ser nuestro propósito constante. ¿Qué tanto creciste ayer? ¿Qué tanto en medio de las pruebas que enfrentaste te permitieron adquirir más madurez? La semana que terminó, el mes que terminó, el año que terminó y que hemos avanzado en nuestro nuevo año, ¿cómo podría yo decir he crecido y he madurado más con relación al año anterior? Y así, una autoevaluación, y esto es personal. El gran peligro no es que crezcamos lentamente. El gran peligro es que dejemos de luchar por crecer.
Te repito esta frase, amado hermano. El gran peligro no es que crezcas lentamente. El gran peligro es que abandonemos, dejemos de luchar por crecer. Recordamos la letra de ese hermoso himno que cantamos. Dura es la lucha, difícil la tarea. En ninguna parte de la escritura y ninguno de los cánticos que cantamos enseña lo contrario. ¿Qué sería lo contrario? Fácil es este camino. Ninguna. En ninguna parte se nos dice que el camino es fácil, humanamente. El gran peligro es que dejes de luchar por crecer a causa de las circunstancias. Lo dije hace un rato. Abandonar la comunión con la iglesia, con la palabra, con la oración, por circunstancias X, Y, Z, es el error más letal que puede cometer alguien. Elías se aisló porque sintió miedo. Eso fue lo que hizo. Se escondió. Recordemos, sin embargo, entonces que un crecimiento lento, no deja de ser un crecimiento real. No lo olvides. Un crecimiento lento, pero sincero y verdadero, sigue siendo y es un crecimiento real. Pensemos, hermanos amados, en todas esas metáforas que el Señor usó en los evangelios para enseñarnos esta verdad. Pensemos, por ejemplo, y recordamos las metáforas agrícolas de la agricultura en el Nuevo Testamento y que fueron utilizadas por el Señor para referirse a nuestra vida en Él, en Cristo. No las vamos a leer todas porque aquí pues necesitaríamos bastante tiempo, pero les animo a que lean Mateo 13, Juan capítulo 15, Hebreos capítulo 6. En el transcurso del día, les repito, lean Mateo capítulo 13, Juan capítulo 15, Hebreos capítulo 6, muchos otros pasajes. Recordemos, por ejemplo, y eso lo sabemos, amados, las flores no florecen de la noche a la mañana. Tú siembras la semilla de una matica de una flor, una matica de rosas, de girasoles, etcétera, y de la noche a la mañana, una vez puesta la semilla en tierra, no florece, sino al cabo de varios meses y de condiciones variables que el jardinero está atento sobre esa matica que acaba de plantar, de días y de noches soleadas, nubladas, días secos, días húmedos, temperaturas cálidas, temperaturas frías, etcétera. A través de todo ese paso de circunstancias, la matica está creciendo y aunque es casi imperceptible día a día, de un momento a otro florece y da sus flores. No florecen de la noche a la mañana. Ser cristiano, recibir la gracia del Señor, confesar a Cristo, no significa automáticamente volverse ni perfecto, ni maduro, ni con el crecimiento a donde se debe llegar. No, eso no significa eso. No significa eso. Es más, ya lo sabemos, mientras estemos aquí, imposible, nadie va a ser completamente, ni perfecto, ni completamente maduro, ni completamente sabio. No, no. Nadie va a llegar a esos estados aquí mientras estemos en este cuerpo mortal, con carne todavía. Como lo dije hace un rato, cojearemos en alguno de nuestros pies y en algún área con la cual siempre estaremos en lucha y seguiremos luchando, todos sin excepción. El único que es completamente maduro, completamente perfecto, completamente obediente, etcétera, es el Señor Jesucristo. El resto ningún ser humano lo es aquí. El único que cumple con todo eso es Jesucristo. El gran peligro no es que crezcamos lentamente. El gran peligro es que dejemos de luchar por crecer. No necesitamos una vida fácil. Necesitamos un Cristo más grande en nuestro corazón.
En el camino del evangelio, luchar es ganar, es avanzar, es crecer, es madurar día tras día. No nos rindamos, no te rindas. Yo no sé qué circunstancias están pasando muchos de los presentes aquí, pero hoy el devocional nos invita a ello. No te rindas. Tu frustración por tu ritmo de crecimiento refleja la presencia, hermanos. Evaluemos eso del Espíritu en tu vida. El crecimiento lento es también un crecimiento real. Hermanos, asimismo, meditemos esto. Existen dos tipos de cansancio que producen desaliento y desánimo. El primero es el resultado del desgaste por así decirlo, corporal, mental o emocional que toda persona puede percibir en sí misma después de realizar una labor agotadora totalmente. Este sentimiento de debilidad se ve compensado al saber que las energías se gastaron en una labor que considera alentadora, provechosa o simplemente gratificante. Después de un buen descanso, hermanos, todo vuelve a la normalidad y estamos listos para volver a empezar. Esos son cansancios que enfrentamos. Ese es uno. El otro, el segundo tipo de cansancio que podemos enfrentar y que enfrentamos y hemos enfrentado, ese sí es más problemático. Permítame, se lo escribo un poquito para hacerme entender. Se trata también de un desgaste corporal y mental, también, pero con un toque distinto. Sí, es un desgaste corporal, mental o emocional, pero que es el producto ahora de una vida agotada por sinsabores, por oportunidades perdidas, etcétera. Este cansancio es producto de experimentar, entre otras cosas, la maldad, el rechazo de los que nos rodean, o simplemente porque todo esfuerzo acaba en un saco roto, por así decirlo, sin llegarse a ver nunca los resultados esperados. Pero es que yo me esforcé, pero es que yo lo intenté, pero es que yo me preparé, yo me capacité. Y no vemos el resultado por ninguna parte y no se dio lo que esperábamos. Este tipo de cansancio no solo está ligado a nuestras experiencias personales directas, muchas veces también a las situaciones que día a día vamos descubriendo en nuestro entorno y que lo producen y le producen a nuestra alma un profundo desaliento. Frases como esta: yo le pedí a Dios que me diera esto y no me lo dio. Nos ponemos muy mal. Esto llega a cansarnos, esto llega a causarnos una tremenda sensación de agotamiento, de extenuación e impotencia para seguir enfrentando los dilemas de esta vida presente. A ese hay que ponerle mucho, pero mucho cuidado. Y si ha llegado por consecuencia de traiciones que has sentido de personas que tú amabas, peor duele, porque no hay cosa más que duela que la traición. Isaías 40, verso 28 dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? Dice Isaías 40, 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no lo has oído? El Dios eterno, el Señor creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado. Mano, hermoso este pasaje. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Isaías 40, 28, 29. Si lo necesitabas para hoy, amado hermano, aquí el Señor nos lo está dando. Isaías 40, 28, 29. Si te sientes con fuerzas por alguna de estas circunstancias descritas anteriormente, el Señor en la palabra
hoy nos recuerda esta promesa de Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. En el cuarto párrafo, Alistair en el devocional nos dice: los siervos de Dios en todas las áreas del ministerio no son inmunes al desaliento. Miremos cómo comienza el cuarto párrafo. Ya lo dijimos hace un ratito. Ser cristiano, ser pastor. Muchas veces creemos que los pastores no se agotan, no se cansan, no se fatigan, no se desalientan, no se deprimen. No, los pastores no son hombres de acero. Los pastores no son aquellos que levitan y andan por encima del suelo en la iglesia. No, Señor. Ni más faltaban los diáconos tampoco. Los ministros del Señor. No, no. Mire lo que dice el Israel. Los siervos de Dios en todas las áreas del ministerio no son inmunes al desaliento. El camino del servicio cristiano está lleno de altibajos. Hay días encantadores y días desastrosos. Aquí está mi amado hermano y consiervo, el pastor David. Creo que él y yo coincidimos en estas realidades que hemos vivido los dos en esta función que Dios nos ha colocado en nuestras manos. Nos hemos sentido desalentados, sin fuerza. Como decimos en nuestro argot popular, hay veces de tirar la toalla. Y es donde necesitamos el apoyo de la iglesia, de los hermanos. Conocemos el mandato de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 13. Pero pregunta, ¿con cuánta frecuencia lo aplicamos a nuestros ministros en las iglesias? Si somos honestos, a menudo podemos exigirles y exigirles y exigirles y exigirles, y aquí estoy. Pero la pregunta: ¿qué tanto les ofrecemos? Eso es a lo que invita a Alistair en esta parte final del devocional hoy. Ya cambia el contexto y la intención del devocional. Ahora, esto mismo que hemos meditado para nosotros, ahora ubiquémonos en el papel de nuestra responsabilidad como siervos del Señor también, de ser edificadores, animadores también, constructores, edificadores, etc. ¿Qué tanto lo aplicamos para nuestros ministros si somos honestos? También debemos, hoy el devocional nos invita a ello, pensar en esto, en que también debemos alentar a nuestros hermanos, a los ministros, a nuestros ministros en la iglesia. Ellos cuidan del rebaño. No vamos a la iglesia ni pertenecemos a ella solamente para recibir y recibir y recibir y recibir y recibir. No, también debemos dar, edificar, ayudar, alentar. Y ahí están incluidos los pastores, porque ellos son hombres de carne y hueso con debilidades. Ellos se preocupan por matrimonios rotos, por adolescentes rebeldes, por el crecimiento de la santidad de la iglesia. Y sufren con la iglesia. Tal vez mucho más de lo que pensamos. Tal vez mucho más de lo que pensamos. Sienten el peso, los ministros, los que hemos sido llamados a esta función, a esta labor. Sentimos el peso de la división en la iglesia, entre la membresía, de los conflictos entre hermanos. Sentimos esos pesos. El aguijón de los chismes en la iglesia, entre los disidentes que están infiltrados entre nosotros en las iglesias. Y la necesidad eterna que tienen los inconversos y que están fuera de la iglesia. Todo este cúmulo, hermanos. Todo este cúmulo. Siendo toda esta carga, hoy nos invita a Alistair en este devocional también a otra cara de la moneda de este devocional, a que alentemos a los ministros del Señor, ayudarlos a correr también hacia Cristo. Nosotros también necesitamos correr hacia Cristo, igual que nuestros hermanos. Nosotros también estamos caminando hacia la casa del Señor. Ayudarlos a correr hacia Cristo cuando estén cargados,
lo que dice Alistair en el contexto, en esta parte final, para que puedan también encontrarse ellos en tiempos de descanso, de refrigerio, porque sus almas también se cansan, se agotan. Una cultura, amados hermanos, que rinde culto a la autonomía y a la crítica de la autoridad. Sí que es difícil esto. La idea de respetar a los ministros en las iglesias, diáconos y pastores, muchas veces algunos lo sienten como una imposición opresiva. Es cuestionada por muchos hoy en día, pero las escrituras lo ordenan y es para nuestro bien. Cuerpo del Señor. Dios llama a los pastores y a todos sus ministros al liderazgo y los hace responsables de manejar su autoridad con humildad y piedad, sí. Pero también llama a la iglesia, a las iglesias, a respetar y a someterse a ellos y orar por ellos. Y los hace responsables de hacerlo y hacerlo con alegría. Recordemos y recuerden Hebreos 10. Dios ha establecido de forma particular, como Alistair lo habla en la parte final devocional, en contexto, hemos aprendido, Dios ha establecido pastores como un medio para extender su provisión y protección para la iglesia, porque cuando los pastores predican fielmente la palabra del Señor, el evangelio fidedigno, como el Espíritu Santo lo inspiró el domingo en la iglesia, entonces está la iglesia siendo protegida por el poder de la palabra predicada por los ministros del Señor. La predicación fiel de la palabra es un modo de protección que Dios usa para guardar su iglesia a través de sus ministros. Es debido a que confiamos en el buen pastor que debemos respetar a todos los ministros que él da a su iglesia. Eso el contexto lo está invitando a Alistair en la parte final, los párrafos finales de este devocional. Recordemos que Pablo le habló a Timoteo acerca de la dignidad de doble honor. Primera de Timoteo 5, que se le deben dar a los siervos del Señor. La oración de la iglesia y la práctica de esto es lo mejor para ayudar a nuestros pastores. Finalmente, hermanos, quiero compartirles. Hace unos tiempos se hizo un trabajo, una prueba de campo en una región, en varias iglesias, acerca de lo que anhelaban los ministros del Señor. Entrevistaron a muchos pastores en muchas iglesias y a sus esposas también, para preguntar acerca de otras formas en que la iglesia podía alentarlos a ellos, cómo se sentían alentados y apoyados. Y las respuestas que dieron las condensaron, compartieron ese artículo hace un tiempo atrás. Y quiero compartirles, permítanme en este minutico para que oremos, las respuestas que se obtuvo en este trabajo de campo. Dijeron, además de la oración, en lo cual todos coincidieron, esperaban siempre de sus iglesias esto. Uno, las palabras no son caras, pero sí son ricas. Dijeron, un reconocimiento genuino y una gratitud sincera puede traer sanidad, fortaleza, ánimo a los ministros. Dijeron otros, literalmente, invitarnos a tomar un café solo para que puedas compartir lo que el Señor está haciendo en tu vida y cómo estás creciendo en gracia. Es decir, no una reunión en la que esperas que demos consejos o respuestas, sino solo escuchar y gloriarnos en la bondad de Dios en tu vida. Otra respuesta que dieron, que se obtuvo en consenso. Haznos saber
háganos saber que están orando por nosotros y por qué exactamente están orando. Otra respuesta que dieron: ser animados a tener un tiempo en familia, entre comillas, tiempo de descanso. Hemos oído la broma, dijeron ellos. Hemos oído la broma. El domingo es el único día que trabajan. Un montón de veces han dicho y se ha escuchado. Es divertido y lo he dicho, dijeron muchos. Lo he dicho mucho también, pero cuando llega el momento de descansar, me encanta cuando la gente realmente guarda y permite que guardemos esos momentos y que no se resientan por ello. Otra respuesta que dieron los ministros: todo el mundo asume que el pastor y su familia tienen un montón de amigos que parecen saber de todo el mundo. Dicho esto, en mi experiencia, nosotros somos generalmente los que extendemos nuestros brazos hacia otros. A veces solo quiero tener a alguien que extienda su brazo hacia mí, que me ofrezca su amistad a través de una simple comida o una bienvenida en su casa. La realidad es que el liderazgo puede ser un lugar solitario, y cómo nos gustaría que entendieran esto. Wow. Les comparto esto, hermanos, porque al final Alistair invita en este devocional y cita otro ejemplo de lo que hacía la iglesia de Spurgeon con Spurgeon. Hermanos, cuando nos comprometamos y nos comprometemos a amar bien a nuestros ministros, ellos serán fortalecidos, seremos santificados y el testimonio de la iglesia se extenderá y todo será para la gloria de Cristo. Termino con esto, hermanos, y recordemos la frase también entonces que les compartí al inicio. No necesitamos una vida más fácil, necesitamos un Cristo más grande. Y el crecimiento, si ha sido lento, es real. Y nos anima Alistair a asumir con responsabilidad los deberes que también tiene la iglesia para con sus ministros. Qué hermoso el devocional de hoy. Y espero que esta meditación nos haya sido refrescante para muchas situaciones, como dije, que hemos vivido o estado viviendo. Que el Señor nos ayude, porque estos temas son vitales, siempre tenerlos presentes para la salud personal y de nuestras iglesias. ¿Quién de ustedes desea orar entonces, hermanos? El tiempo se ha cumplido. Amado Padre que estás en los cielos, en este nuevo día que nos regala, Señor, queremos inclinar nuestro rostro delante de ti y rendir nuestros corazones, especialmente el mío, Señor, pidiéndote perdón por nuestras debilidades, pero tú te fortaleces, nos fortaleces en medio de ellas, Señor. Lo importante es reconocerlo ante ti, postrarnos delante de ti y reconocer cuán frágiles, cuán débiles somos. Padre, gracias por un nuevo amanecer que nos permites ver. Ver tu gloria, ver tu creación, ver tu majestad, Señor. Cuán poderoso eres, oh Dios. Mi familia y yo lo hemos podido vivir en el día de ayer y en esta madrugada, Señor. Gracias por permitirnos ver cuán poderoso es ese Dios en el que estamos, Señor, con el que podemos compartir nuestra vida eterna. Ayúdanos, Señor, para fortalecernos en nuestra fe, para orar continuamente, Señor. No para mirar lo nuestro, sino para ayudar y fortalecer a nuestros hermanos, fortalecer a nuestros pastores, Señor, porque ellos están caminando de la misma manera que nosotros.
creciendo en santidad, enfrentando retos que nosotros desde el asiento no entendemos, quitando y pidiéndote a ti que quites sus miedos y todas sus cosas para poder exponer tu palabra para nosotros como iglesia. Padre, oramos por todos los pastores y ministros a nivel mundial, Señor. Por cada situación que ellos vivan, porque somos nosotros los que siempre buscamos que haya consuelo para nosotros, pero solo tú, Señor, conoces las necesidades de ellos. Padre, que podamos cambiar esa manera de pensar, que podamos darnos cuenta que nuestros pastores en cada iglesia son débiles y son fuertes, gracias a ti, que también están creciendo en santidad, que también son seres humanos que se equivocan, que también doblan rodilla para pedirte perdón y poder pararse, Señor, con corazones contritos y humillados en el púlpito. Que nuestras mentes y nuestros corazones estén dispuestos todos los días, especialmente los sábados y aún el domingo, antes de iniciar nuestro culto de adoración a ti. Poder levantar una oración para ellos, pidiéndote la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, y que ellos puedan, Señor, exponer tu santa palabra que nos edifica y que transforma nuestras vidas de la manera como tú quieres que lo hagamos. Que estemos orando los unos por los otros. Señor, doy gracias por mi familia, especialmente por Margarita y por Elías, porque a través de ellos tuve un aprendizaje que no esperaba, Señor. Es ver cómo tú los has fortalecido en la soledad, en la fe. Gracias, Señor, porque conocimos el propósito por el cual estoy en este país, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre de los cielos. Gracias por enseñarnos a través de las tribulaciones, de las dificultades, de las cosas que no podemos hacer nada, donde tú nos sientas, Señor, a esperar en ti, a confiar en ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Guarda a mis hermanos, fortalécelos, Señor, en los lugares a donde van a ir a trabajar. Dales esa sabiduría y ese entendimiento que tanto necesitamos de ti para actuar como tú deseas que lo hagamos. Y Padre, y si fallamos, que podamos libremente, Señor, reconocer nuestra falla y pedirte perdón. Aquel que perdona, aquel que su sangre puede limpiar nuestros corazones, Señor. Y que podamos dar un paso de santidad hacia ti. Que vivamos cada día con el deseo de crecer en santidad para glorificar tu nombre en todo tiempo, aún en los momentos de descanso que nos permites tener. Recibe toda honra, toda gloria y toda alabanza en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Amén. que hoy la palabra nos guarde en santidad y que hoy crezcamos para la gloria de Cristo. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús Que Jesús nos ve. Amén, mis amados. Amén, Gracias mis y hermanos. paz para todos. Muchas, pero muchas bendiciones.